Oh, well, hello. Son las 6:10, las 5 en Canarias. Es hora de empezar a marearos. It's time to start to marearos with English and stuff. Hello, how are you? My fellow 4 viewers, thank you very much for coming. Thursday is a day where I don't work. And I spend my whole day here in the office. Es el día que no trabajo y que estoy aquí todo el día. So I can prepare something special for you, more or less. I think it's the day, Thursdays, where I'm going to... Hello, Morgiana23. No sé quién eres, pero hello, how are you? Welcome to my live, where I try to teach stuff and I try to explain stuff about English in general. But how do I do it? I try to do it in a very, in a non-theoretical way. No van a ser clases de gramática y ya está. That is boring, I think, in my opinion. So today, what I'm going to do is trying to understand and explain why you always need to improve yourself. Porque siempre tenéis que intentar mejorar un poquito, okay? And I'm going to give you tricks because I always try to improve just a little. Sometimes I fail miserably because I'm a lazy ass, porque soy un puto desastre, un poco vago de vez en cuando. So that's why I need to put order in my life. All right, so welcome, Morgiana. Then, where are you from? Do you speak any English? Do you speak Spanish, or are you here to learn English? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Dark Leona, me encanta ese apodo. Buen nick. Tell me on the chat, please. Contact me because I'm looking forward to talk to you and to help you. By the way, I'm going to put my headphones on. Otherwise, I won't hear anything that I'm going to show you. Okay. All right, now I am ready. Let's see if this mic stays in the place that it needs to stay today. As we're saying, no, I don't like it like this. I like it to move it. As I was saying, today I'm going to try to teach you how to improve in your life, okay? Or to give you the tools to make you improve a bit, if you want to improve. I'm sure that you are great. I am sure that you're great people, but there's always room to improve. Esta gente que dice con 18 o 19 años, no, tío, es que yo soy así, ¿sabes? Quiéreme como soy, tía. Escúchame, tienes 18 años. No sabemos nada todavía. No sabes nada todavía. Yo cuando tenía 18 años no sabía nada. Yo creo que hasta que no tuve 20, no empecé a decir, coño, vale. Era eso, vale. So, I've been going with this, claro, for 9 years. Tengo 29 ahora, okay? So, I think I know a thing or two about how to improve, how to do things, okay? And I have prepared all these for you to show, okay? And I've got a lot of stuff on the Chrome. And you say, no, I am speak in Spanish, but I try to write in English. Pues perfecto, maravilloso. Bienvenida, I guess bienvenida. Seas lo que seas quien seas, bienvenide. Me da igual. I hope I can help you with anything you want. Any question, you have me on the chat, okay? You have me on this social media. Go ahead and follow me if you want to see more. I'm going to edit all this and put it on YouTube as well. And I'm going to put several stuff on Instagram daily, ¿vale? Un vídeo tonto, una imagen tonta, lo que sea, que te haga aprender inglés o que te haga ser más curiosa para aprender inglés. Pues bienvenida, Morgiana. That's a really good name or nick, but I love it. Morgiana. Me encanta. Bien. Why have I decided to talk about improving? Well, I don't know if
who is here on the chat, because it doesn't allow me to see the names. I only see 2 people, because those 2 people are the ones that wrote. But if you know me in person, or you have lived with me, no sé si está aquí mi antigua compañera de piso que ayer estaba, but if you have lived with me, you would know, sabrías, you would know. Es que me encanta en inglés porque si no me tengo que aprender sabríamos y todo eso. Solo tengo que ponerle would antes de los verbos y ya los hago condicionales. Es que es todo fácil esto. You would know that I am very, very obsessed with order. Estoy bastante obsesionado con el orden. ¿Por qué? Because otherwise I am a mess. Y un lío, un desastre. And because I am a lío, I am a mess, I need to put order. Because otherwise I wouldn't get a job, I wouldn't get a girlfriend, I wouldn't get friends, my parents would hate me, I wouldn't be able to live in this more or less ordered world. Más o menos. A veces tiene más sentido, a veces otras menos. Pero hoy vamos a encontrar sentido y vamos a encontrar formas de hacer que esto tenga sentido. Voy a poner orden aquí, ¿vale? Me gustaría saber también en el chat, Morgiana, tú que eres nueva y que no te conozco, ¿cómo haces tú para ordenarte la vida? No sé si estás estudiando, si estás trabajando, ¿cómo lo haces tú para ser más o menos una persona decente? ¿Vale? Voy a hacer una cosa, voy a conectar el móvil a el ordenador para que vaya más rápido todavía la cámara, ¿vale? Dame un segundo. We are back. Hello. Now I guess the phone goes better. Morgiana, eres un desastre. Pues hoy te voy a dar algunas pistas de cómo hacerlo mejor. Y si de las 5 personas que hay aquí puedo ayudar a una, a Morgiana, que encima es nueva, y hago que se quede para siempre, maravilloso. Vale. Morgiana, no te preocupes. Yo también soy un desastre. Y se puede vivir si consigues poner orden en tu vida. Un poquito. Un poquito. Cada día un poquito. Porque tengo 29 años y no tengo todo en orden todavía. Nadie tiene todo en orden. Nobody knows what we are doing here in the world. We are improvising. Okay? So, don't worry. Just leave. But, let's try to do it better. Okay? So, as I was saying, those who know me in person, those who have lived with me know that I am a mess. And in order to not be a mess, I need to put order. I need rules. I need preparation. Okay, I need to set everything just in order so I can live my life properly. Okay. Why? Because otherwise, I wouldn't be able to study. I wouldn't be able to work. I wouldn't be able to have a social life. And I would be dead, probably, si no tuviese tanto orden. Estaría muerto. Porque me hubiesen asesinado ya 3 veces. Por desastre. Morgiana dice, intento organizarme todo lo que puedo, ya que estudio, trabajo como profe de inglés en clases particulares y también me he metido otro idioma que es el LSE. Ok. Oh, Fish LFK is in the house. Mate, welcome. I hope I can teach you some English. I hope to see you soon also. I hope to see you soon. Take care. Morgiana, so you're an English teacher. No, trabajo como profe de inglés. Okay, so you're an English teacher. Welcome back to the world. I am actually a translator, pero me gusta mucho el inglés y creo que puede facilitar bastante a la vida a la gente y espero poder ayudar a la gente que quiera aprender inglés porque no todo se puede aprender, no todo se debe aprender con libros aburridos de gramática, ¿vale? Hay mejores formas de hacerlo y yo os voy a dar herramientas para poder hacerlo. Pues Fish, tío, bienvenido. Me he puesto a hacer directos a ver a quién puedo ayudar. So, as I was saying, ¿quién me siguió también? Daniel Berrocal. I know that person very well. Very, very well. He actually educated me. Esa persona me ha educado.
Ese nuevo seguidor me ha educado muchísimos años. So, thank you very much for that. Anyway, I need to put order. Why? Why you need to put order in your life? ¿Por qué necesitas poner orden en tu vida? Because one thing, and one reason only. Your brain doesn't want you to think. Doesn't want you. No quiere que tú pienses. Mira qué fácil eso. En español te tienes que aprender el subjuntivo. No quiere que tú pienses. No quiere que tú piensas. No quiere que tú pienses. Una movida. En inglés es fácil. No quiero tú pensar. I don't want you to think. Okay? I don't want you to spend and waste too much energy thinking. El cerebro lo que quiere y el cuerpo lo que quiere es estar tranquilito. Chilling. Relaxing. On the couch. On the sofa. Okay? So, I'm going to give you the tools, Marjana. Morgiana. I'm going to give you the tools. So, if your brain wants to just relax and stay on the couch, o tranquilito en la playa y todo eso, pero lamentablemente nos hemos montado una movida de sociedad que no permite eso, que como decía el famoso tweet, mis padres decidieron follar en los 90 y ahora yo tengo que ir a trabajar y pagar alquiler, cuando yo estaba tranquilo no existiendo. Como nos hemos montado esta sociedad, we set this society where you have to study, you have to get money, you have to work in order to pay for living. A mess. That's a mess. You need to spend a lot of energy doing all that, okay? Aunque tu cerebro no quiera. Tu cerebro lo que también quiere es sobrevivir. ¿Y qué vas a hacer para sobrevivir? Are you going to look for bayas? For berries? ¿Te vas a ir a buscar bayas a el río de Valencia? No, te mueres. No hay. No puedes cazar. ¿Qué cazas? ¿Bichitos en Albufera? No puedes. Tienes que ir, ganar dinero, ir al trabajo, ganar dinero, and then go to Mercadona, and then buy food, and then eat it and survive. So, because you need to spend so much energy thinking about all the things, I'm going to make your life easier. I'm going to make you not think about the normal life that you have to do in your life. What do I mean? ¿Qué quiero decir con esto? Mate, you have to sleep. You have to rest. You have to do exercise. You have to eat a lot. You have to see your friends. Humans, we are social animals. Somos seres sociales. We are social animals. Somos animales sociales. We need that. Vale, pues las cosas que sí o sí tienes que hacerlas, no pienses en ellas. Haz algo para que no tengas que pensar en ellas. ¿Ok? Un hombre libre, decía un gran filósofo, cuyo nombre no recuerdo, un hombre libre es aquel que no piensa. Si no tengo que pensar en qué como hoy, en qué ceno hoy, en qué meriendo hoy, en cuándo me puedo acostar, luego cuando pones la alarma para el día siguiente que te sale, vas a dormir 5 horas y dices, joder, otra vez me he quedado jugando a la PlayStation o viendo Netflix hasta las 2 y voy a tener que levantarme a las 7. Ha vuelto a pasar. I'm gonna try to make you put order in your life, okay? And I want you to do the exercises with me. Eso sería increíble, eso estaría muy bien. I want you to work with me. Otherwise, si vais a verme y decir sí, tal, luego lo hago, todo el mundo sabe que no lo vais a hacer. Me juego el cuello. Esa muletilla ya se va a quedar aquí en este directo. Me juego el cuello, lo digo siempre. ¿Ok? Por ejemplo, Morgiana o Fish, quien esté aquí, ¿tenéis una alarma para despertaros? Have you got an alarm to wake up? Probablemente sí. También me juego el cuello. Otherwise, you wake up just like that, naturally. Te despiertan los gallos. Ojalá. Es que ojalá tener gallos en la ciudad para que nos despertasen. No, you have an alarm. Y que si tenéis iPhones, espero que no sea la alarma esa infernal que tienen los iPhones. Y espero que os despierte, no sé, una canción o lo que sea que le hayáis puesto. Vale, pues yo he decidido hacer otra cosa, que es ponerme alarmas para dormir.
Porque si no, me puedo liar a jugar, a ojalá leer. Si me lío leyendo, bueno, al menos es como que he estado haciendo algo constructivo con mi vida y tal. O a ver Netflix o lo que sea. Aunque Netflix no lo veo mucho, pero sí, jugando probablemente. I also set an alarm to go to sleep. A las 11:30 me pongo una alarma que dice a mimir. And I go to sleep. At least I try. Then I fall asleep like an hour later. But I have to go to sleep because I wake up at 7. I wake up at 7. So, I am fucked if I don't do that. Okay? Also, something that I would like to show you. Cuando estéis en la universidad, cuando estabais en el instituto, supongo que llevaréis una agenda típica que os dejaba el instituto, ¿no? Voy a apagar la calefacción. Me voy a morir. Tenéis una agenda seguramente. Voy a enseñaros la clave para planificar vuestra vida. Teníais horarios antes. Horarios de, pues, a primera hora tengo inglés, a segunda castellano, a la tercera no sé qué. Si sois responsables y poco a poco, porque el primer día no vas a ser responsable, o el primer día sí, pero el segundo ya no. Poco a poco os podéis hacer un calendario, una agenda semanal y que tendréis que seguir poco a poco, más o menos. Okay? So, we're gonna go to my Google Chrome. Now you see me here. Hello, Morjana. Prácticamente hoy es una clase particular para dos coleguitas, para Fish y Morjana, who is now my friend. Look, first of all, if you use Google Chrome and you have plenty of things that are open, I would totally recommend this extension, OneTab. Eso está en Google Chrome, ¿cómo se llama? En la Chrome Store, buscáis OneTab y lo que hace es que si tenéis un montón de pestañas abiertas y el ordenador te va lento, le das aquí, en este caso al OneTab, clic y te recopila todo en una. Entonces ya puedes ir puedes ir abriendo una a una, de modo que el ordenador no vaya tan cargado. ¿Vale? Estoy retransmitiendo en directo, entonces estoy gastando un montón de energía, el ordenador va a ir lentísimo, así que todo en una y ya está. Os voy a enseñar primero mi Google Calendar. Esto es algo personal, pero creo que merece la pena si os lo enseño y descubrís conmigo cómo os podéis organizar mejor. Por supuesto que te puedes organizar. The problem is if you don't follow these rules, okay? So this is my calendar for the week. The things that I have to do for sure, okay? I don't know if you know this, Morjana, but I am an English teacher. I am a translation teacher at the University of the European University of Valencia, en la Universidad Europea de Valencia, ¿vale? Enseño traducción inversa, inglés específico, inglés legal, inglés para negocios y inglés para salud, enfermeros, fisioterapias, psicología y demás, ¿vale? Lo que ves en azul son las clases que tengo que dar este semestre. Si veis aquí, los jueves no tengo nada. De modo que el lunes, sí o sí, I have to come here to the office and I spent a couple of hours preparando clases y material. Por suerte el material más o menos ya lo tengo todo preparado. Me pegué fuego en febrero y ya tengo todo preparado, pero I still have to read the material. I still have to extract the great ideas from that material, de todos los textos y demás. Y si tú eres una profesora de inglés, a lo mejor esto te sirve. ¿Ok? I need to do all this. So I spent a couple of hours. ¿Vale? Y a las 11 suena la alarma y ya tengo que dejar de hacerlo. Esté haciendo lo que esté haciendo, tengo que dejar de hacerlo. ¿Vale? Y ya pasa al día siguiente. Mínimo, evidentemente, preparo esta clase, la del martes. Y pase lo que pase, a las 11 tengo que dejarlo. Tomo mi almuerzo un poquito aquí en la oficina, voy al bar, me compro algo, voy al Mercadona, I buy something and I eat it, and then from 11:15 to 1, I correct whatever, texts, exams, videos, whatever they send me, all the assignments, todos los deberes, all the homework, they send it to me, I have to correct it. Y a la 1
aprende idiomas, ¿vale? Esto tengo que ponerme mucho más serio con ello, because I always teach you how to learn languages, but I don't do it myself. Yo no lo hago. Es un poquito trampa. Lo hago, pero no tan duro como debería hacerlo. I usually just read en estos idiomas. Estoy aprendiendo francés e italiano, así que según lo que haya en YouTube, según el texto con el que me encuentre en las noticias y demás, estudio una cosa u otra. Normalmente más italiano que francés, debo reconocer. Es más fácil, ¿vale? Después voy a comer, tal, descanso, hablo con mis padres, and I try to train. Esto, esta semana, no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque estoy con Twitch y no sé lo que estoy haciendo. Esta es mi primera semana en Twitch, Morgiana. Thank you very much for coming tan pronto. No sé lo que estoy haciendo. I don't know what I am doing, okay? This is just a test. I need to see what you say on the chat. If you like this, if you don't like me, if you don't like the way I talk, if I talk too fast, if you don't like my accent, whatever, okay? Entreno, tal, me ducho. Esto no está pasando esta semana. A veremos ya el lunes que viene. And then I go to Twitch. Okay? Those who stayed here the last days, you see that this is completely wrong. I have spent 2 hours doing this, but I need to change it. Decidme vosotros, de los que estéis aquí en el chat, que haya estado antes conmigo, ¿creéis que 2 horas es demasiado? Cuando vais a la universidad y tenéis 2 putas horas de clase, ¿cómo acabáis? Destrozados, ¿verdad? 1 hora y media creo que sería suficiente. Además, este día no llego a tiempo, así que empiezo a las 7. Perdón, empiezo a las 7. Que llego de la universidad. Ay, no. Bueno, never mind. Llego a la universidad tarde y eso, decídmelo. So, 2 horas. 2 horas de clase creo que es demasiado. But 2 hours of stream is fine, teacher. Ok, Face, gracias por ponerme más presión, cabrón. Ahora tengo que estar 2 horas porque a ti te parece bien, ¿verdad? Porque me caes bien, tío. Porque me caes bien y tengo ganas de verte. Si no, te iba a dar a ti 2 horas de clase. Sí, es que creo que 2 horas es demasiado, porque a la hora y media la gente empieza a desaparecer del stream, ¿sabes? A la hora por ahí tengo el pico, que son unos 10, 11 personas, y a la hora y media la gente dice, mira, Ibrahim, ya está bien. Okay. So I think I'm going to cut it off to an hour and a half, and I'm going to do 30 minutes of one thing, 30 minutes of other, and 30 minutes of other, maybe, okay? Eso es verdad, Rafa. Ahí me gusta el peloteo de los colegas. Gracias, tío. So, yeah, I prepare my whole week here, okay? I try to prepare all my lessons, and I try to correct everything in here. So, I have corrected all the work from last week. ¿Okay? Imagínate que le mando deberes a estos pobres que estudian inglés legal aquí los viernes, les mando deberes y el lunes lo corrijo, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? When I wake up at 7 and I get the metro and all that, en el metro cojo la hoja en la que me he preparado una clase, un Excel, and I see what I have to do for this lesson, okay, with these people. And then I come back to the office and I do all the things that I need to improvise and all that, okay? And this goes for every single lesson. So I know what I have to do every single time. I don't know if I should fill this with more. Si debería llenarlo con más. If I should fill it with more stuff. But por ahora, esto está bien. Y esto lo intento cumplir, salvo lo de entrenamiento, porque en fin, I am lazy, a rajatabla, ¿vale? You prepare your week on Sunday. I rest on Sundays. I try to just andar, o ahora que estamos en cuarentena y no puedes hacer otra cosa con COVID, I just try to andar 3 horas por el monte, ¿ok? Aquí en donde vivo. Alright? That's one thing, the calendar. That's really, really useful. Also, when you live, I don't know, Morgiana, I don't know if you live alone or you share a flat or you're not living with your parents.
if you're living with your parents, maybe your parents cook the food for you. But what I did when I lived on my own, with flatmates, con compañeros de piso, I prepared food on Sunday or Monday morning for the whole week. Preparaba tuppers, ¿vale? Ahora se llama, no sé, meal prep, pero bueno, básicamente es preparar tuppers de toda la vida, ¿ok? Y lo que he hecho es preparar una playlist para vosotras. Tú no, quizá Morgiana no lo sabes, pero si te fijas aquí justo arriba, hay un canal de YouTube que se llama Inglés en Español, que es mi canal de YouTube, que empecé en la cuarentena porque no tenía otra cosa que hacer. Bueno, tenía muchísimas cosas que hacer, pero mira, me da por ayudar a la gente. Y hice vídeos para mis alumnos, ¿vale? Y si entráis a este canal, Inglés en Español, que es mi canal, 571 suscriptores ya, no me lo creo. Tienes vídeos de mí explicando cosas de gramática que quizá te ayuden en tus clases. And I have also prepared here in the listas de reproducción, en playlist, a specific playlist for things, okay? That I am going to be adding videos every single day to these playlists. And I have prepared, for example, this playlist called Meal Prep. I think it's pretty straightforward. Creo que va directa a lo que te promete. Te promete prepararte los meals, la comida. Y es una colección de 4 vídeos, que iré añadiendo más, en las que, una, podéis aprender the skill, la habilidad de prepararos comida. Qué lento va internet cuando estoy retransmitiendo. Prepararos hey guys, comida. and welcome back to my channel. Or if you're new... Cállate un momento. Gracias. Preparar comida para toda la semana de formas distintas. He preparado uno aquí también por si sois veganos o veganas. Lo que hace es preparar muchos ingredientes y después, pues me apetece boniato con pasta. Pues coges el boniato, lo pones junto con la pasta y ya está. En vez de prepararte ya el plato como tal. Y decir, la verdad es que hoy no me apetecía el pescado con estas patatas, pero te lo tienes que comer porque ya está preparado todo junto. Pues eso, he preparado 4 vídeos aquí que te enseñan lo esencial para meal prep. Por ejemplo, el primero es eso, una preparación más flexible aquí. Otra que dice 6 easy meal prep ideas for the week. Esa es muy fácil, de hecho no tiene ni audio este vídeo, solo es texto para que veáis el inglés y os ayude también a preparar vocabulario de comidas y de cocinar. No solo aprendéis la habilidad como tal de poder preparar vuestra comida, but also you will know stuff about cuisine, food and cooking skills, basically. Otro es por si estáis haciendo ejercicios, queréis poner totochos y totochas, high protein vegan meal. And another one that is 15 mistakes beginners make cooking food for the week. A lo mejor este debería estar el primero, yo creo, ¿no? Porque primero aprendemos los errores para no hacerlos y después ya pues nos ponemos a hacerlo bien. ¿No creéis? Okay. So there you go. I have created a playlist for you in there, although there are more here. One that I truly recommend is this one, Life Advice, that we're going to see one video in a minute, que te dirán consejitos para vivir una vida mejor. De una forma pues más amena, más sarcástica incluso, porque hay unos vídeos de un británico que me encanta, Exurbia. Si me conocéis os habré dado por culo seguramente con eso. Y vamos a cargar poco a poco. Bueno, no tiene sonido, me da igual. There you go, Morgiana. Ahí tienes las playlists para poder aprender un poquito más y prepararte tus clases de inglés. Espero que te ayuden. ¿Ok? Espero que te suscribas, que me sigas aquí en YouTube para poder ayudarte. Más cosas que tengo para vosotras. Me gustaría, dado que estoy hablando de preparación, voy a intentar daros 7 consejos esenciales para mínimos básicos para cuidaros en vuestra vida. Y eso lo va a hacer un vídeo que he preparado para vosotras. En esta playlist, en Life Advice,
there are a couple of videos that are essential from YouTube in English, and they have subtitles. They are very easy to understand. And we're going to watch this one. It's only 7 minutes, and it's by one of the best channels on YouTube, CGP Grey, 4,6 millones de suscriptores, será por algo. Y te explica, es un resumen de un libro que explica cómo maximizar la miseria. Evidentemente, lo que quiere es que hagas todo lo contrario. Lo que quiere explicarte es que te des cuenta de lo que estás haciendo para que no lo hagas más. Bastante duro con eso. Otra cosa buena de esto, la voz de este hombre. Gracias por escucharme, todo el mundo aquí, estas 7 personas que me están viendo, pero la voz de este hombre es placentera. No estoy diciendo que es sexy ni nada de eso, es placentera de escuchar. Si Fish, tú crees que es interesante verme aquí hablar 2 horas de inglés con esta voz que tiene este tipo, vas a pasar hoy una noche fantástica, vas a dormir como un bebé. Vamos con este tipo, 7 formas de maximizar la miseria, y hablamos en 7 minutos. Si quiere reproducirse. Happiness. Many will advise you how to obtain it, but maybe you're not trying to be happy. Your actions aim for the opposite. You want to be the saddest sado sailing on the sea of sadness. Much easier to achieve, and this video has 7 tactics to get you started toward the dark currents, at least one of which you are already doing. So let's begin. First, stay still. Remain indoors as much as possible, preferably in the same room. Be the human equivalent of a pile of laundry, inert, unmoving. Don't let a beautiful day tempt you for a walk. Avoid anything even vaguely exercisial. This keeps reward chemicals out of your brain, which could divert you, and stillness guides you towards medical problems, which will keep this wheel turning. Stillness is the most effective thing you can do. So be the laundry pile. Make your bedroom your all room. Live and work and play and sleep in the smallest radius you can. Which brings us to screw with your sleep. The Wraith of Insomnia will be your co-pilot on the sea of sadness. Her mere presence is unpleasant, but she also helps confuse the productive part of your brain, which might look to navigate you toward the islands of happiness on the horizon. More on that later. A regular sleep cycle is a fragile thing and takes at least 3 days to establish. Be sure then to vary your bedtime by several hours twice a week at least. Even better, vary your wake times. Sleep in late, preferably very late, some but not all days. Tell yourself you are making up for sleep to feel like you're doing something healthy, even though you feel terrible when you wake up early and when you wake up late. Irregular sleep is another of the sea's accelerating currents. The more you vary your sleep, the harder regular sleep becomes, which makes your sleep more variable. To never sleep or wake at the same time naturally is the goal. And to help in this, maximize your screen time. Staying on screen complements the previous sailing tactics. Boredom could drive you to motion, so let the screen entertain you. Tiredness can push you to sleep, so let the screen keep you awake, sort of, as long as possible. Always fall asleep with a screen in your hand and put your eyes back on it as soon as you wake. Every moment away from a screen is a moment you might notice the horizon. Keep your head down and let the currents pull you. Here you have allies unknown. Behind the screen are teams of the smartest people and brightest bots competing to hold your attention on them as long as possible. Let them reach you, to pull you back if you turn away. Plus, screens help with number 4. Use your screen to stoke your negative emotions, to feed your anger or anxiety about things over which you have no control or influence. Be well informed while doing nothing. The things you care about could be navigational guides out of the sea, reasons to leave your all room and take meaningful action with the humans around you. But you can instead use the things you care about as further sources of misery. Focus on the bad to fuel your resentment or despair. If you must contribute, do so only in meaningless token ways and be disappointed in the lack of change.
We're coming towards the end, and if you're doing it right, misery is descending. But some part of your brain is rebelling, trying to turn the ship by setting a goal. If you're not careful, that part of your brain just might save you. But luckily, we can do more than just hobble it. We can fool it to navigate deeper into the sea. To reach goals, they must be specific, measurable, actionable, for which you are responsible and time-bounded. I will turn the wheel 1 degree right now. Instead, set the productive part of your brain on vapid goals. Vague, amorphous, pie-in-the-sky, irrelevant, delayed. Make the target unclear and the path unclear. If motivation strikes, aim ridiculously high to guarantee failure. I will clean the whole house today is much better than I will do the laundry in this pile. Cleaning a whole house is impossible. There's always more to do, so you will always fail. Focus on goals that are after what you wish to achieve. Learn how to market an app before you learn to code. This will distract the productive part of your brain quite nicely. And be sure to wait for motivation rather than setting a time. You'll do something when you feel like it, which will be never or never enough to matter. With vapid goals, you will turn the productive part of your brain from a dangerous source of self-improvement that rewards every small step into a consistent nag that berates you for your failure to have already accomplished your goal every step of the way. Now, the vapid goals you've set should distract the productive part of your brain, but if it still fights against you, direct it towards the mirage on the sea of sadness, the islands of happiness themselves. Pursue happiness directly. The human mind is such that by setting sail towards happiness, you will achieve the opposite. Imagine happiness as a place where happy people are happy all the time. This turns happiness into an unreachable feeling of constant bliss that no one has. True happiness is like a bird that might land on your ship, but never if you constantly stand guard to catch it. Instead, improve your ship and sail into warmer waters. The bird will land when you aren't looking. So be sure never to do that. Aim toward the mirage of happiness rather than improving the ship upon which you sail. Last, but most important, follow your instincts. Navigation deeper into the sea of sadness is quite easy, for there is a dark magnetic field that points the compass of your impulses in the right direction once you get started. You will want to stay indoors. You will want to not exercise. You will want to sleep in. You will want to do what you know will make you sadder after you've done it. Your compass points the way, both in and out. So follow the true north of your impulses and stay away from that other pole of the long term. It's all so simple. Just get started with these tactics and let the sea carry you along. Señor Fish, ¿qué opina usted de esta voz, de la voz de este hombre? Espero que os haya gustado este vídeo. A veces cuando pongo vídeos me siento como que... ¿Sabes cuando le estás enseñando un vídeo a un colega, un TikTok o algo en Instagram o lo que sea? Y estás más pendiente de la cara que pone que del vídeo. Porque no quieres... Te sientes mal, ¿no? Porque dices, tío, no quiero estar aquí mareándote, pero es que, por favor, en serio, me hace mucha gracia esta mierda. A veces me siento así. Pero es la excusa para haceros, una, escuchar inglés, porque sé que fuera de esto no escucháis inglés, probablemente. Y segundo, enseñaros más cosas. CGP Grey es great. No solo tiene este tipo de vídeos, tiene vídeos raros, como por ejemplo, cómo puedes convertirte, o qué tendría que pasar, o algo así, para convertirte en papá. Algo así. Y te explica los procesos por los cuales tienes que pasar o qué tendría que pasar para que tú fueras papá. Te explica la diferencia entre Holanda y los Países Bajos. Porque en Alemania también está the difference en Alemania. En inglés también está la diferencia entre Dutch and Netherlands and Holland and all that. Okay? They explain that. Oh, Morjana, you don't like the voice. Okay. Well, I hope you like my voice, and I hope you think that I am cool too, because you're going to stay with me for another 45 minutes. It's not that long. Okay, I think you can stay with me here. Okay. Pues eso, creo que esos 7 consejos, Morjana, apparently you didn't like it, but I think those 7 advices were pretty good, in my opinion, pretty good. And I want you to discover CGP Gray's videos, channel in this case, also, because it's amazing. Also, Exurbia, he is amazing. I'm going to talk about him all the time. Este vídeo
Morgiana, tú que eres profesora de inglés, quizás lo entiendas mejor. Es complejo, aunque estuviese en castellano tendríamos que verlo 3 o 4 veces porque es un poco difícil, pero te da bastante ánimo para encontrar un sentido a la vida, por así decirlo. El sentido de la vida es un suéter que tienes que tejer tú mismo. It's of course in English. It's just translated into Spanish by Google. ¿Okay? Ese vídeo creo que está bastante bien. Bien, ya os he enseñado todo el meal prep. Ahí tenéis mucho vocabulario de comida y de cocinar y todo eso. Y os quería enseñar también, para poder hacer que vuestro tiempo siempre sea aprovechado, cuando estéis haciendo una faena y estéis trabajando en el ordenador o en el móvil, podéis bajaros Focus to Do. Es básicamente un timer, un cronómetro de 25 minutos. Puedes ponerlo a más, pero normalmente 25 minutos, porque han descubierto hace mucho tiempo que el cerebro humano no puede concentrarse en una tarea bien, durante más de unos 40 minutos, la media. Evidentemente hay gente que sí que puede estar muy concentrada en algo durante mucho más tiempo. Los pilotos de aviones, pilotos de Fórmula 1, barriendo mi terreno, y otros grandes profesionales sí que pueden estar concentrados más de ese tiempo, porque si no se matarían. Pero nosotros, los mortales, que tenemos que estudiar, trabajar y demás, 25 minutos es una media bastante buena para centrarse, trabajar en ello lo más duro posible y después descansar 5 minutos, que también te pone el timer. Te dice, ok, ahora descansa 5 minutos, vuelve dentro de 5. Pum, pum. Y te pones a trabajar otra vez, y te cuenta cuántas veces has puesto el cronómetro. Porque puedes añadir tareas. Puedes añadir, por ejemplo, proyectos distintos. Muy bien, exacto, Pomodoro. Solo que este no es solo un Pomodoro, no es solo un cronómetro. It's also a list, like a task list. Okay? So you can create projects here. You add, for example, yo lo tengo aquí. Si queréis os lo enseño. Yo lo tengo como aplicación, no como programa en el ordenador, no como aplicación, no como extensión en Google Chrome. Por ejemplo, tengo aquí todas mis asignaturas y en cada asignatura tengo ciertas cosas que hacer, ¿vale? Y pues bueno, es que también, no sé si lo sabéis, pero traduzco para la Fórmula 1, entonces tengo esto aquí, de lo cual estoy muy orgulloso. Entonces, pues me marco, ok, ¿qué tengo que hacer para tweets? Tengo que hacer un banner, ¿vale? Me puse el 23 de febrero y aún no lo he hecho. ¿Por qué? Porque no tengo vídeos suficientes como para hacerme un banner guay con los mejores momentos y todo eso. ¿Qué tengo que hacer en mi vida? Hacer el currículum de traductor. Ah, mira, pues esto ya lo he hecho, porque lo hice anoche. Pues esto marcado, ¿vale? Y si te pones una tarea, por ejemplo, LiveEnglish, que tengo que preparar 3 tareas, le doy aquí y empieza a contar, ¿vale? Cuando pasan los 25 minutos, me pondrá otro timer y así, ¿vale? Y también tienes estadísticas y demás. Las estadísticas no las miro, pero ¿dónde estaban? Aquí, creo. ¿Ves? Tienes ciertas estadísticas aquí de cuánto has trabajado hoy. Eso. Hoy, por ejemplo, ni lo he abierto, ¿vale? Pues ese tipo de cosas. Totalmente recomendado, es muy útil y creo que os funcionará bastante bien. Más cosas. Esto en cuanto a organización y a prepararse. Podéis prepararos también la comida, podéis prepararos el sueño, por así decirlo, si tenéis alarmas para iros a dormir, y eso os vendrá de lujo, ¿vale? También quería hablar del sport, de hacer deporte, pero es algo de lo que me voy a reservar para una clase, quizá el jueves que viene prepare algo, on how to learn about sports and how to do things, what accounts, what YouTube channels to follow, all that kind of stuff in order to improve in your sports life. Morgiana, tú haces deporte. Fish, tú sigues haciendo deporte. ¿Quién sigue aquí? ¿Quién son esos 3 espectadores maravillosos? Otra cosa de la que quería hablar, dime que me ponga agua primero, porque si no, no voy a poder hablar de esto. Do you usually use... Face, ¿tú no haces deporte porque fumas? ¿Ese es tu deporte? ¿El deporte nacional? ¿El fumeteo?
Okay, deporte nacional es la cerveza, que ahora los bares están abiertos. Me viene muy bien hacer el streaming a las 6 de la tarde porque es justo cuando cierran los bares aquí en Valencia. Así que la gente ya no tiene otra cosa que hacer que estarse en casa y ver mis streamings. Al menos las 4 personas que me están viendo, por supuesto. Okay. I want to ask you something. Do you like self-help videos and self-help books and all that? Por ejemplo, Fish, ¿es que tú alguna vez, acaso, has comprado un libro de cómo dejar de fumar? O cosas así. Me pregunto. Es raro, ¿vale? A mí me gustan mucho. No porque creo que sean... I don't think they're very useful. What I think is that they have been selling us something that we need because they have been making us sad, okay? Me explico. They are selling books that tell you how to live and how to be happy because they have also make a life that make you sad and make you unhappy. So it's a loop, es una rueda, ¿ok? Tienes un trabajo que te hace infeliz para pagar cosas que te hacen feliz. Pero tienes un trabajo que te hace infeliz o una vida que te hace infeliz porque estás todo el día con el móvil o estás no te mueves mucho, bla, bla. I think that is a problem. Let me read the chat. When I was young, I did a lot of sports, but now I hate sports, Mariana. Okay, I truly recommend to do them. Lo ha dicho el vídeo. Y voy a enseñarte un blog que te va a dar muchas pistas de cómo hacerlo. De qué cosas tienes que hacer para vivir una mejor vida. To live a better life. And they always say to do some sports. Dice el tío que esta semana no ha hecho nada de deporte. Face, no, I've never read books like that. Me alegro. Rafa, no te gastes el dinero en eso, ¿vale? Sobre todo porque hay mucho más conocimiento gratis en internet. Recordad que el inglés se enseña mal, 1.600 pavos si queréis entrar a los cursos esos de El Gurú de YouTube. Gratis si os quedáis conmigo. Un día tengo que explicar qué voy a hacer con el dinero que me dé Twitch y que me deis vosotros. Algún día lo explicaré. Cuando pueda darme dinero, Twitch, y darme vosotros. Por ahora tengo que cumplir unos requisitos y mañana lo voy a cumplir el primer requisito para que empecéis a darme dinero. ¿Cuánto creéis que valen estas clases? ¿Ok? Bien. Es una pedazo de estafa. No digo que su método... A ver, no quiero que me cierren el canal, que me denuncie lo que sea. No digo que su método sea la hostia. Pero escúchame, 1.600 pavos. No gano ni 1.600 pavos como para gastarme 1.600 pavos en un curso de inglés. En el curso de chino, si gano mucho dinero con Twitch, algún día haré la prueba y voy a meterme al curso de chino. A ver en cuánto tiempo aprendo chino. Y si va, I'll copy the method y me lo quedo aquí para Twitch y os lo doy gratis, ¿vale? I don't have any time to do any sports. Pues, Morgiana, lo que tienes que hacer es hacerte un buen calendario y a lo mejor ahí sacarás tiempo porque exprimirás el tiempo. Bien, probablemente no, porque si trabajas y estudias entiendo perfectamente que es very difficult. The year that I spent studying, 2 years studying and working at the same time, I was not a person. I slept 4-5 hours, no more than that. I barely had any money. It was quite difficult. It was quite tough. So, bless you, Morgiana. Bless you. Good luck. Lo que tengo para enseñaros, dejadme que os enseñe esto explicando, son unos artículos de un blog que me encanta y que creo que deberíais seguir. Es muy sencillo. Es Barking at the Wrong Tree. Este es el texto... Uy, perdón. Este es el blog definitivo. This is the ultimate blog that you need to follow. It's a blog by a guy. I'm going to put it on the chat so you can see it. You can just follow the link. It's about a guy who reads everything that he needs to read about one topic specifically in order to make you improve in life and also to
so you don't have to read everything that he reads. Basically, his profession, his job is to read. And then he puts it in just one article that you can read en vuestro viaje al metro y ya está, okay? And I've prepared some articles that I think are pretty interesting. Los cuales son 6 things the most productive people do every day. A lo mejor eso te puede ayudar, Morgiana, porque si, madre mía, también te intentas sacar el carnet de coche, vas a morir. Ha sido un placer. Gracias por seguirme y gracias por venir aquí un día, pero vas a morir. ¿Vale? No, good luck. Todo mi ánimo. Tú puedes. The lazy way to an awesome life. 3 secrets backed by research. Happy thoughts. Here are the things that are proven to make you happier and improve your life. 10 things you should do every day. Estos son artículos, resumidos. Artículos que resumen libros científicos. So they have actually made some tests and all that. So it's not about just a guru saying, esto es lo que tienes que hacer para ser más feliz. Who the fuck are you? Well, I'm actually a scientist. Oh, all right. Then I will read your article, ¿vale? Por ejemplo, si vamos al primero, voy a cerrar esto. Si vamos al primero, voy a cargarlos ya todos, así nos dejamos de tonterías, ¿vale? Bien, el primero dice 6 things the most productive people do every day. As you can see, it's a actually pretty long article, okay? But it's really well structured. It gives you an introduction. It gives you point by point what they mean, okay? We are not going to read everything. I just want you to give you the tools. Quiero daros las herramientas y cosas donde podáis vosotros leer por la noche. I'm just going to show you stuff that is pretty cool, okay? By the way, I leave everything in our Discord, en nuestro Discord. Y ahí todos los días, después de cada directo, pongo cosas que hemos visto aquí para que no las perdáis, ¿vale? Si no las apuntáis. Bien, we are not going to read everything. We are going to go... Vamos a hacer trampas y os voy a enseñar que al final, normalmente los artículos de este tío, he does a sum up, ¿vale? Okay, you have been reading in the metro the whole article. Son las 7:30 de la mañana, vas un poco dormido en el metro. No estás atendiendo todo lo que tendrías que atender. So, you're not going to remember everything that you just read because el café aún no te ha pegado la hostia en la cabeza. Y dices, ok, dame un resumen y después ya vemos si me he enterado o qué. What I usually do is I usually go straight to the sum up part and then I start reading the whole article now that I know what I'm going to read, okay? So, to sum up, here are 6 things that the most productive people do every day. First one, be proactive, not reactive. Get results, not hours, okay? What happens with this? Be proactive, not reactive. Esto funciona muy bien cuando tienes un trabajo en el que te dan cierta libertad. If they give you some freedom in your job, some people get freeze and don't know what to do. Okay, and that is the worst thing. What I actually do is every single night I prepare this in a paper. For example, here I write down what I have to do next day, or in focus to do. En el focus to do, lo que os he enseñado antes, me pongo las tareas del día siguiente. So, el libro de mañana llega medio dormido todavía. Enciende el ordenador y ve en Focus to Do, sí, pero tengo que hacer esto y esto, okay? So, I am proactive. I tell myself tomorrow what I have to do. Otherwise, I would come here, vendría aquí, and suddenly I would say, what do I have to do? What do I have to do? Or something happens, and then I have to react. Y es demasiado tarde, demasiada presión y demás. But if you are proactive, that works way better. And also, you feel really good when you finish one task y te la quitas de focus to do. Cuando le das al tic y dices, ya ha terminado, qué bien, joder. Es ese gusto. Es el mismo gusto que cuando terminas de limpiar la casa y te sientas en el sofá a esperar a que se seque el suelo. Pues esto es lo mismo, ¿ok? Be proactive, not reactive. With anything truly important in life, you don't shrug and take the attitude of, well, that's right. If you merely tried to eat, you have starved to death long ago.
it's about results. Esto aquí tiene más razón que un santo. Shrug, por cierto, es esto. Shrug your shoulders. Esto. Es decir, ¿ok? Si hubieras intentado simplemente intentar comer, te hubieses muerto de hambre hace mucho tiempo. Tienes que hacer las cosas bien, ¿ok? Tienes que ser proactivo, ¿vale? Si empiezas a cocinar cuando empiezas a tener hambre, ya es demasiado tarde, ¿ok? Tienes que prever en plan, son las 2, me va a entrar hambre, no he almorzado hoy, I need to go and cook, because otherwise I'm gonna die. Y una siesta sin haber comido, ¿qué mierda es esa? Be proactive. Think about the siesta after lunch, so you actually cook a nice meal. Es que tienes que pensarlo todo, está todo pensado. Second, know they-selves is more important than ever. They-selves no existe, es una forma de decir a ellos, ¿vale? Working from home, that awful co-worker is not your greatest enemy. You are your greatest enemy. Know yourself and outsmart yourself. ¿Qué quiere decir esto? Sabéis que si trabajáis en una oficina o en un trabajo normal en el que tengáis compañeros, a mí esto me ha pasado, calentar la silla. Estás ahí porque te está viendo otro compañero y, bueno, hacéis como que trabajáis y ya está hasta las 5 o las 6 cuando tengáis que salir y ya está. Pero ahora que estás en casa, que realmente puedes hacer lo que te salga de tus ganas, conócete a ti mismo, porque si no te la vas a liar. Si ya no hay ningún compañero que te observe y al que tienes que engañar, te vas a engañar a ti mismo. Vas a decir, un poquito más de Twitter, un poquito más de TikTok, un poquito más de Instagram. And you're not going to work. Chico, ponte focus to do, finish your tasks, and then do whatever you want. Why would you leave work at 5 or 6 when you finish everything at 3? Si lo acabas todo a las 3, pues ya está. Ya no tienes más faena para hoy. A funcionar. Una siesta, por favor. ¿Vale? Morgiana dice, otra app muy útil es Pincha para iOS. Yo es que tengo Android. Pero para aquellos que tengan un iPhone, ahí Morgiana os ha dicho un buen consejo. Mierda la cobertura del metro. Vale. Que me estás viendo en el metro. Hello, people from the metro. Enséñaselo a la señora que está al lado. Another thing that you need to do is create your new tailored CEO system. To paraphrase Steve Martin. Steve Martin es un cómico americano ya bastante viejo. El del pelo blanco, de las películas típicas estas de comedia de los 90. It's easy to be great, it's hard to be consistent. Outcome goals don't last, process goals do. Por favor, una rutina. Puede ser muy bueno un día, pero si no lo haces constantemente, no te sirve de nada. ¿Quién ha ido al gimnasio un día? Se ha petado, ha tenido agujetas y no ha vuelto en 3 semanas. Todo el mundo, ¿ok? Morgiana, say hello to the people that are with you in the metro. En Morgiana, también sería la leche que le dijeras a tus compañeros sobre este canal y sobre mis redes sociales. Te lo agradecería muchísimo, muchísimo, ¿vale? Nos vemos en Twitch. Manage your environment. Why do you eat more at a buffet than a normal restaurant? Environment matters. Luckily, it is now under control. Customizes for results. Yo tengo suerte porque no soy muy goloso. Nunca me ha gustado mucho el dulce, ¿vale? Y eso... Uy, lo he perdido, perdón. Nunca me ha gustado mucho el dulce y eso está bien. Porque si no estaría gordísimo. O tendría diabetes, ¿vale? Eso de primeras. Entonces, de lo que he aprendido muchísimo es de una regla básica para hacer la compra. No vayas con hambre. Porque si no vas a comprar 1000 mierdas. 2. Remove everything that you have in your place that will make you worse. Okay? I have my phone here, but this destroys my productivity. If I should correct something for half an hour, I would go to Instagram, I would go to TikTok, I would go to something, and there you go. I am lost, okay? Then I spent 2 hours working on something that should be just 1 hour. Así que intentad modificar
vuestro environment, vuestro ambiente, el ambiente en el que trabajéis, para poder hacerlo lo mejor posible, lo más provechoso para vosotros, ¿vale? No trabajéis, ojalá, no tengáis que trabajar nunca con la cama al lado. O podáis trabajar desde la cama. Yo doy clases online ahora, por el COVID, y sé, porque lo he preguntado, que muchas de mis alumnas me escuchan desde su cama. Se levantan a las 8:25 para la clase de las 8:20, encienden el ordenador o el móvil, porque muchas me ven desde el móvil, que es como, tío, si te mando deberes, cabrón, no vas a poder hacer nada. Pues por eso lo ven desde el móvil. And they just see me there. And I know for a fact that some of them fell asleep, porque son las 8:30 de la mañana. ¿Quién quiere dar clase de legal English, de inglés legal, sobre contratos? A las 8:30. Nadie. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? A mí me pagan, ellas pagan. Es una putada. So, manage your environment. You have to do that. Plan communication and feedback. And motivation is mood management. Those two things are very important. Casual conversations are no longer casual. And just because they are informal doesn't mean they are unimportant. Serendipity must be planned. ¿Qué significa esto? Lo veréis también en el artículo entero si lo leéis. Pero, por ejemplo, ahora, este artículo sobre todo ahora para el COVID. Muchas gracias por seguirme. Gracias por ese follow. De verdad que los follow me hacen mucha ilusión y me ayudan muchísimo en este proyecto que solo llevo funcionando 4 días, pero que espero que dure muchísimo. Y cada follow que me dais, de verdad que me anima muchísimo a seguir, porque creo que entonces a la gente le está gustando el material y cada vez seremos más y crearemos una comunidad buena y demás. Morgiana, thank you very much for being on the chat all the time. You are making my day. Me estás haciendo que mi día sea mucho mejor. Gracias. So, as I was saying, if you are just working from home and you have nobody to talk to, you will need to plan these conversations. Porque antes, bueno, ibas a la máquina del café, ¿no? Y te encontrabas con alguien, ¿qué pasa? Pues este proyecto me está jodiendo, lo que sea. O trabajabas en un equipo como tal y tenías que hablar con la gente y no solo hablabais del trabajo, sino que hablabais de la serie, de que estáis viendo, que ayer, menudo capítulo, tal, todo eso. Now you're alone, but you are a social animal. You are a human. You need to do things properly. Go and plan those conversations, please. Okay? That's why I also like this, porque al menos siento que estoy hablando con alguien, porque veo el chat y veo a Fish ahí, a Morgana talking. So at least there are 2 guys that are paying attention to me. So thank you very much for that. Okay? And motivation is mood management. When you are happy, things are easy. So instead of trying to make hard things easy, make yourself happy. That is a really good sentence. So instead of trying to make hard things easy, make yourself happy. Y esto me lo voy a traer otra vez para casa. El inglés es fácil, pero si a ti te cuesta, cosa completamente comprensible, porque hay gente con distintas inteligencias, y a mí me cuestan mucho las matemáticas, por ejemplo, tendrías que hacértelo lo más fácil posible. Por eso, I try to talk and give you tools that are not very difficult and are not the typical text on the shitty book that you have in class or in an academia or something like that, ¿ok? Estos artículos creo que son mucho más interesantes que los textos que te pone Cambridge en sus libros, por los cuales has pagado un pastizal, ¿vale? Están preparados para ese nivel y todo eso y me alegro, pero, chico, puestos a leer cosas, vamos a intentar leer cosas que nos hagan mejor, ¿vale? Este tipo de cosas. Vamos a hacer un repaso del sum up de los otros 3 artículos. So I can give you some advices and I'm giving you plenty of nice sentences to follow. And then I will leave you with that. And then you can go happily to continue with your life. The next article is The Lazy Way to an Awesome Life. 3 secrets backed by research. ¿Quieres hacer que tu vida mole? Que esté bien. Esto parece un anuncio de YouTube de... ¿Sabes por qué el inglés se enseña mal? Porque no me has pagado 1.600 pavos. Es un poquito igual. ¿Tu vida es una mierda? Lee este artículo. At least those 5 minutes will be happier than the rest of the day. Okay? Think outside in. Remember, the key to changing how
people feel is helping them change what they do. Usually you feel something because you are doing something. If you feel sad, it's because you're doing something wrong, or somebody is doing something wrong to you. So try to change the things that you do in order to make you feel differently. Let pleasure and mastery guide you. Let pleasure and mystery guide you. Do the Hardy Boys, Nancy Drew detective work to figure out what scores attend for fulfillment and accomplishment, and let that be your map. Esta frase es muy importante. Trabaja para averiguar, figure out what scores attend, que marca un 10 en el fulfillment. Fulfillment is a really interesting word. Cumplimiento. Bueno, en fulfill es cuando cumples tus sueños, por ejemplo. Fulfill your dreams. Porque fill es rellenar y fulfill es rellenar del todo. Así que rellenas del todo ese vacío que tienes dentro con tus sueños o con tus objetivos, ¿vale? En accomplishment también es un logro, ¿vale? And let that be your map. Así que asegúrate de saber qué es lo que te hace sentir mejor, qué es lo que te hace sentir que has cumplido un logro, has cumplido algo, y eso te tiene que guiar. Know your values and goals. Honor your values by setting specific goals that provide positive reinforcement. Hello, Mojón Seco. How are you? The best nick in the whole tweet. Después te hago un resumen, Mojón Seco, no te preocupes. Pero estamos viendo artículos que te van a funcionar para tu vida y que después puedes seguir leyendo. And say hello to Morgana as well, who is new and has been very active in this chat. Morgana, quiero a más gente como tú. Muchas gracias. Honor your values by setting specific goals that provide positive reinforcement. Por favor. You are Pavlov's adorable puppy as much as you are Pavlov. Esta referencia no sé si la conocéis. ¿Alguien ha estudiado el perro de Pavlov en el instituto? El perro de Pavlov fue el primer experimento psicológico que probaba, no lo voy a decir bien, la conducta for reinforcement, por refuerzo. Él lo que hacía era que hacía sonar una campanita y cada vez que sonaba la campanita aparecía un trozo de carne o comida para el perro, ¿vale? De modo que el perro enlazaba el sonido de la campanita con que iba a venir comida. Y viniese comida o no, al escuchar la campanita, el perro ya empezaba a salivar, sabiendo que iba a pasar. De modo que, si vosotras os ponéis unos objetivos que saben que os van a hacer más felices, sois tanto el perro diciendo qué feliz soy porque voy a cumplir el objetivo, como Pavlov diciendo, te vas a poner estos objetivos para ser feliz. ¿Esto tiene algún sentido? Vale, Morgana. Tú cuando te tengas que ir, you are free to go. Whenever you go to your class, you are free to go. There's only 10 minutes left, so still, ¿vale? Follow your plan, not your mood. Tell yourself what to do and then do as you are told. Knowing yourself is good, outsmarting yourself is better. Lo que os he dicho de planear las cosas. Pase lo que pase, yo tengo que hacer eso. Me sienta como me sienta, a no ser que haya pasado una catástrofe y esté fatal, me duele muchísimo la cabeza, tenga migraña o lo que sea, que no me permite hacer nada, salvo estar tumbado. Menos mal que tengo migraña, y espero que nadie de vosotras tenga migraña. Follow what you have to do. Si tienes que, como yo, por ejemplo, a las 8:30 ponerte a planificar clases y a corregir, lo haces. Y pase lo que pase a las 11, tienes que terminar. Si no has terminado, a otra cosa, haberlo hecho antes. A la próxima te pones y lo haces mejor. Te concentras más y lo haces. No estás con TikTok, con Instagram, con YouTube, etc. Es lo mejor que puedes hacer. Follow your plan, not your mood. It will help you. It will help you because the things that you have to do will help you to feel better. Evidentemente, si te pones
a las 9 tengo que pegarme cabezazos contra el estucado de la pared de mi casa y hacerme mierda la frente. Oye, pues no. Pero si te planeas algo, en plan, mira, a mí lo que me gusta es ir a la playa a pasear. Y todos los días por la mañana, antes de desayunar, me bebo un vasito de agua o me llevo una botellita de agua y me voy a pasear. Ah, es que tengo sueño. Escúchame, esto te va a hacer feliz. Y va a hacer que por la noche tengas sueño. Bye, Morjana. Thank you very much for coming. That was a pleasure. See you on Monday. I will be here at 6. Spread the word. Evangeliza con mi tweets. Díselo a todo el mundo. Okay? As I was saying, tell yourself what to do and then do as you are told. Ponte objetivos que te gusten, que te hagan feliz y cúmplelos. Outsmart yourself. Smart es ser inteligente, ser listo. Outsmart you es ser más listo que otra persona, ¿vale? Si estamos jugando al ajedrez o lo que sea, if and I outsmart you, boom, soy más listo que tú. ¿Qué dice Readline? Burlar. Me gusta, porque eres más inteligente que alguien y consigues burlar a alguien. Otro artículo que me encantaría que leyeseis por vuestra cuenta y que el lunes ya, pues si acaso lo comentamos o me lo decís. It's happy thoughts. Here are the things proven to make you happier. Hay un artículo muy largo que podéis leer en el metro y que abajo tendréis un sum up. En este justo creo que no tiene sum up, ¿vale? Porque es un artículo que si os fijáis, solo aquí, sí, perdón. Solo tiene un punto específico y luego un par de frases, ¿vale? Pero things that you need to do, things that people regret in the deathbed. ¿Recordáis que creo que el martes, cuando expliqué cómo estudiar con YouTube, vimos un vídeo llamado called Thoughts from Your Deathbed, right? So, the video was telling you about things that you were going to regret, de las que te ibas a arrepentir, once you were going to die. Pero era sarcástico. En este caso, son cosas de las cuales la gente se arrepiente. And I can tell you, I can guarantee that these are true. And I will tell you why. 1. I wish I had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me. Esto es muy importante. ¿Cuántos de vosotros habéis estudiado, espero que no, la carrera que querían vuestros padres? Y esto es sobre todo una lacra, por ejemplo, en Estados Unidos. You need to study whatever your parents tell you to, because you want to make them happy, but you have to pay like what? $100,000? $300,000? And then your parents die, you are stuck, te quedas ahí clavado, you're stuck in a job that you don't like with $100,000, $300,000 debt that you have to pay, and you have to work in something that you don't like in order to pay that debt. That must be horrible. So try to have the courage to live a life true to yourself and not the life others expect of you. 2. I wish I didn't work so hard. I wish I had the courage to express my feelings. This is so important. I wish I had stayed in touch with my friends. I wish that I had let myself be happier. Si veis vídeos de Exurbia, seguramente lo veréis también. Que seguramente cuando vais a morir, espero que no, you will think about that time when you were 21 and you were afraid of saying I love you to a person and now you miss her. And she's probably also very tired. She or he is probably very old and she's as regretful, arrepentido as you are now. Why do I say that these are true? Well, I worked in France as an English teacher, so as a conversation English teacher. So I would spend my days speaking with people and making them improve their English in a conversation, okay? And the last lesson, when we had, 20 lessons together, so we built a relationship,
I would ask them more philosophical questions, okay? Things that I wanted to learn from them. They were older than me, 40 y pico, 50 y pico, 60 años incluso. And I would ask them, what do you regret the most? And they would say, I didn't work. I worked too much. I didn't travel. I didn't love as much as I wanted. I didn't party as much as I wanted. So everybody apparently has the same regrets. So hopefully, after COVID, you are so free that once your death comes, you can't regret about anything. Hopefully. Último artículo y nos vamos. Improve your life. 10 things you should do every day. Artículo largo, que no tiene sum up. Creo que este no tiene sum up. No. Pues vamos a ver las 10 cosas que tenemos que ver y después me encantaría, estaría muy bien, que este fin de semana lo leyeseis por vuestra cuenta y me comentaseis aquí el lunes. Get out in nature, especially nowadays in COVID. ¿Cuántos de vosotros echabais de menos los paseos por las montañas, aunque nunca en vuestra vida hubiese sido la montaña de no ser por el COVID, mientras estabais encerrados en marzo, abril y mayo en casa? Yo echaba mucho de menos los paseos por la montaña y me han dado igual siempre. This summer was the first time I actually went alone to a mountain. I've traveled alone many times, but this one was to specific just mountain places, so I could be just alone without my mask, seeing cabras. And I think this is important because your mind is freer when you are not with your screens, when you're not in society, just are in the mountains alone, nobody's watching, nobody's checking, nobody's judging you, nadie te está juzgando. Mojón seco, por supuesto que te puedo facilitar el link, lo he puesto aquí arriba y es tan fácil como copiar y pegar de nuevo. Aquí tienes el enlace de este maravilloso blog. Tienen muchísimos artículos, elegid los vuestros, lo que más interese y dadle duro, ¿vale? Exercise. I have thought about a video that you will like, you will love a lot, which says 9 life advices by Tim Minchin. It's so good. Why do you need to exercise? In my opinion, it's very clear. When you are exercising, you're not thinking. When you're not thinking, you are not making yourself feeling sadder, más triste. And the more you use your physical body, it will give you more hormones, more serotonin, more dopamine that will make you happier. Also, the more you work out, cuando más entrenas, the better you will sleep. And the better you will sleep, the better you will feel the next day in order to train more and to sleep better and all that. Spend time with friends and family. Mate, I cannot remark this enough. You are a social animal. Eres un ser social. No, es que soy antisocial, yo soy emo. Fuck you, you're gonna end up alone and you're gonna die. Es que a mí la gente no me gusta. No te gusta esa gente porque son gilipollas. Busca gente que sí que te guste. Busca gente como tú. Express gratitude. This is so important. You don't know how happy I am since I discovered that expressing gratitude is something great. I always say, oh, thank you. Or I try to express things that I like. Si te veo por ahí digo, tío, me gustan tus zapatillas. Y digo, los tíos se ponen muy nerviosos. Si le dices a un tío, tal, piensa que están ligando contigo y se ponen muy nerviosos y dices, tu gabardina está guapa, ya está. Tranquilo, ¿vale? Pero yo lo hago mucho. Tengo la suerte de poder dar clase a gente que mola y les digo, esas zapatillas están guapas, me gusta tu vestido, me gustan tus gafas, gran trabajo, puede ser también algo evidentemente que hacen para mí, gran trabajo, buena redacción, your presentation was incredible, gratitude, thank you very much for taking the time and putting the effort into this work that was for me, instead of just doing, sí, bueno, esto es para Ibra, esto inglés no me interesa, bla, bla, pam, y te lo entrego. Thank you very much for your effort. As I always say here, thank you very much for coming and spending an hour and a half with me. I hope you learn as much as possible.
Meditate. Esto es algo que necesito hacer todavía, que aún no he hecho. Meditar. Y creo que se puede meditar con el primer punto. Get out in nature. Te vas a la naturaleza y nadie te molesta. Te quedas un ratito tranquilo, sin nada en la cabeza y ya está. Además, nowadays there are hundreds of resources to follow in order to meditate. En Netflix, de hecho, tenéis una serie que se llama Guide to Meditation y nada, es una voz de un chico una voz muy agradable de un chico que os explica cómo meditar. Está en inglés, pero también está doblado en castellano y os explica cómo meditar. Te explica por qué meditar y qué técnica vas a utilizar y después te guía durante la meditación. Por lo visto, todo el mundo está muy a tope con la meditación. I need to get into it, but now I haven't built the habit yet. No he construido, no he hecho el hábito todavía. And get enough sleep. This goes with everything, with exercise, okay? I haven't been sadder, más triste, que cuando no podía dormir. Los 2 años que trabajaba y estudiaba a la vez, que apenas dormía, era horrible, y quizá mi primer año viviendo en Ruzafa, en el que apenas dormía, porque era mi primera vez viviendo fuera de casa en Valencia, con todos mis amigos, así que imaginaos las fiestas. 7. Challenge yourself. Esto es impepinable para mejorar día a día. And I want to add something to this. I don't want you to compare yourself to somebody else. Every single person has a different story. It's not your story. You have your own story. You have to compare yourself to whoever you were yesterday. Comparaos con quien sea que erais ayer. Un 1% mejor que ayer y en 100 días serás el doble de bueno en algo. Otro consejo para challenge yourself. La mejor forma de aprender, la mejor forma de disfrutar con algo es ponerte un desafío, to set a challenge that is not too difficult for you, neither too easy for you. Either too difficult for you. No. Not... el inglés a esas alturas. Not too difficult for you, nor too easy for you. Okay? When you have fun, it's around here. Cuando es lo suficientemente difícil para que te sea un desafío, pero que no tenga que frustrarte, ¿vale? Whoever plays video games here knows about that. If you have played Dark Souls, you know what I'm talking about. Mojón seco, lo siento, pero me despido ya. Estaría muy guay comentar el artículo el próximo día entre todos, en inglés, por supuesto. Perfecto, pues os voy a dejar recordar aquí esos artículos, y en Discord. Luego pongo en un momento ¿cómo se dicen? El enlace a nuestro Discord y ahí tenéis todos los artículos que voy dejando, ¿verdad? Por cierto, los vídeos se quedan grabados, así que siempre podéis venir a Twitch y decir ¿de qué artículo estaba hablando Ibrahim? Y repasar, ¿vale? You need to laugh, you need to touch someone, and you need to be optimistic. I'm gonna leave this one because it sounds a bit like tienes que sonreír, tú siempre sonríes. Si tienes depresión, la vida son 2 días y sonríe la vida. Fuck off. It's a very serious thing. But laughing improves your life. Try to find people that you laugh with. I am incredibly lucky to know and to have very close one of the funniest persons I've ever met. And that makes me so happy. And my friends are so funny. These motherfuckers, they're so funny. No sé si hay algún amigo o un colega aquí, tío, pero probablemente si me estás viendo eres graciosísimo. Si estás a mi alrededor eres graciosísimo o graciosísima. And touch someone. Evidentemente con su consentimiento. No hagas cosas raras. Okay? Don't do weird things. Touching can reduce stress, improve team performance, and help you be persuasive. Hugs make you happier. Sex help prevent heart attacks and cancer, improve your immune system, and extend your life. Somos seres sociales. Si eres una emo o un emo, y dices que es que yo soy antisocial y demás, you are going to die.
alone, and sad. You're a social animal. You need to touch people. And if you have sex, bravo. Incredible. Sex is the best thing. Yes, touchy, be rips. Yes, touchy. A lot of touchy. You need to touch people. De nuevo, con consentimiento, por favor. No toquéis a la gente willy-nilly. Es una expresión que me gusta mucho. Willy-nilly. Así, aleatoriamente. ¿Vale? Como sin razón ninguna. Sin lógica. Vas por la calle y tocando a la gente. No. Te vas preso. ¿Vale? Okay, so I'm going to leave the articles here. The links, I'm going to post them on the Discord as well. And I hope you can read them and we can comment on them on Monday. What I'm going to try to do is to call you through Discord. So you can actually talk whenever you want, okay? So it's not a monologue for an hour and a half. Si vienes aquí y te apetece participar conmigo y practicar un poquito de inglés y que yo te corrija o no, tú me lo dices. Bienvenido sea. Para eso está nuestro servidor en Discord, para ayudarnos unos a otros y darnos enlaces y chicos he encontrado esto, chicos he encontrado lo otro. As always, thank you very much to those who have stayed here for the hour and a half that today my streaming has lasted. Also, to whoever came and left, thank you very much also. And those who followed today, Faisal FK, Dani Berrocal, y ¿quién es la otra persona? Kicknot. Oh, Kicknot, you here. So, welcome, mate. I don't know who you are, but I truly appreciate it. I'll see you on Monday. If I do any live stream during the weekend, maybe tomorrow afternoon, after lunch, or maybe Saturday, poco probable, or Sunday, it will be playing video games or doing something different from teaching lessons, okay? As I said, my streamings are going to be changing. I think 2 hours is too much. I will just do an hour and a half so you can focus on me. And also, thank you very much for staying with me these 4 days. This week has been my first week. I don't know what I am doing. I don't know what I will do, but I am learning so much, and I hope you are learning with me too. I will see you on Monday. If I see you tomorrow then. Take care. Gracias. Muchas gracias. I love you too, fish. Let me paste the articles here. Espero que os los guardéis y podáis leeros tranquilamente en el metro o tumbaditos en casa. Again, thank you very much. I'll see you tomorrow, maybe, but on Monday for sure. I'll see you at 6. Bye-bye.